Hollywood últimamente ha estado pasando por momentos extremadamente difíciles, y no a pesar de que muchos lo afirmen, el principal problema no es inclusión forzada. Entre la explosión del streaming, el COVID y las huelgas de actores y guionistas, ha habido un cambio de paradigma sin precedentes, y este cambio ha sido para bien y para mal. Hemos visto el ascenso y la caída de muchos géneros que dominaban el mercado, y con los números de taquilla actuales a todos nos queda la duda de cuál será el siguiente paso de la industria, porque ya ni sabemos con certeza qué va a pegar y qué no. Películas, sagas y series son canceladas y eliminadas por completo de un momento a otro por miedo de que no sean suficientemente redituables. Y aún así el universo de Sony sigue vivo. Quién sabe si esos güeyes todavía no les cae el 20 de que no está funcionando. Entre todos estos cambios ha habido un comentario que se repite muchas veces entre los expertos y amantes del séptimo arte, refiriéndose a un tipo de películas que antes teníamos mucho en cines y poco a poco han bajado en cantidad. Y este comentario es que entre nuestros hábitos actuales de consumo y la forma en la que vemos arte y lo tratamos como mero contenido, ha matado poco a poco a las películas de mediano presupuesto. Si no han escuchado, no tienen idea de cuáles son estas películas, pues os voy a poner un poco en contexto. Hace mucho tiempo, cuando las culebras caminaban paradas, no, ya en serio, antes las carteleras tenían muchísima más variedad a la que tenemos ahora. Claro que estaban presentes los blockbusters y películas comerciales que siempre han existido, y también las películas independientes con poco presupuesto, pero en medio de esas dos estaban las películas de mediano presupuesto, cintas que no tenían un presupuesto ni tan bajo ni tan elevado, que tenían historias originales con elencos de primera y que sin estar conectadas a nada ya existente lograban recuperar y multiplicar de gran manera su presupuesto. Muchas de esas ahora son clásicos, tales como El Gran Lebowski, Good Will Hunting, Sleepy in Seattle, incluso Volver al Futuro. Sí, muchas de las películas más famosas e icónicas de la historia se produjeron por relativamente muy poco. La película originalmente costó $19 millones, que ajustado a la inflación son más o menos 50 millones actuales, lo mismo que Challengers ahorita. Otro ejemplo un poco más reciente de este subgénero son Chicas Pesadas, la original, no el musical. Y una de las características más notables es que muchas de estas cintas fueron obras que definieron las carreras de grandes cineastas, como Martin Scorsese, David Lynch o los hermanos Coen. Sus filmografías están repletas de películas que ni son independientes ni son grandes blockbusters. Claro, no fueron mega exitazos en taquilla, pero al ser producidas por menos de $100 millones no era tan difícil recuperar el presupuesto. El factor clave en primer lugar eran las historias originales. En segundo lugar, su tiempo en cartelera era muchísimo más extenso que el promedio que tenemos ahora. Antes las películas pasaban meses enteros en cartelera, no como ahora que si dos películas se estrenan el mismo día, tienes que ver cómo hacerle para ver las dos en el mismo fin de semana, porque cuando menos te des cuenta quitaron todas las funciones de un día para otro. Volviendo al ejemplo de Volver al Futuro, cuando se estrenó en cines originalmente estuvo un total de 78 semanas en cartelera. Fue así que con el equivalente de 50 millones actuales logró recaudar un estimado de $1,000 millones. Eso es más que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 con una fracción de su presupuesto. Incluso después de haberse estrenado lograban generar y recuperar más ingresos mediante la venta de formatos físicos. Matt Damon contó en una entrevista que cuando trabajó en Good Will Hunting fue mediante la venta de DVDs que tuvieron una verdadera recaudación. Claramente eso ya no es así, porque a las empresas ya no les importan más los formatos físicos. Con todo esto que les estoy diciendo creo que se pueden dar una idea de por qué este tipo de películas ya no se producen tanto ni son tan rentables. Pero antes de meternos de lleno en un análisis más profundo en torno a su desaparición, hay que pensar, ¿todo esto en qué nos afecta? Pues para empezar, las opciones a la hora de ir al cine se vuelven bastante limitadas, siendo los grandes estudios quienes monopolizan las funciones, y con la alternativa siendo las películas independientes, que pueden no ser del todo accesibles para el público en general. Pero lo más preocupante es que podemos quedarnos sin el trabajo de futuros cineastas talentosos, porque como no se les da la opción de llevar a cabo proyectos medianos, voces nuevas y frescas terminan perdiéndose en el ruido de las películas más comerciales. La pregunta regresa, ¿cómo llegamos a este punto? No quiero culpar a Disney, pero todo es culpa de Disney. Nah, mentira. Aunque sí es cierto que con el ascenso del género de superhéroes, los estudios optaron porque esta fuera la nueva norma. Llenar las carteleras de películas con estos personajes con presupuestos exorbitantes, apostando cada vez más a esto y a las propiedades intelectuales, y menos a propuestas más pequeñas, algo que nosotros alimentamos como consumidores. Que ojo, no está nada mal ir a ver estas películas, pero al solamente ver estas, los cines empiezan a quitarle salas a otras cintas más pequeñas, para abrir espacio de que Thor 32 esté en más pantallas. Pero oh sorpresa, estos últimos años llegó la contraparte. Resulta que producir únicamente películas de 250 millones, con la esperanza de que todas y cada una de ellas tripliquen su presupuesto, no terminó siendo la mejor apuesta, y esto se vio más reflejado durante la pandemia. Este siempre fue un modelo muy inestable, que en cualquier momento se vendría abajo. Lo que no sabíamos es que ese colapso llegaría tan de golpe con la clausura temporal de los cines. Aquí es donde el streaming llevó las cosas a otro nivel. Netflix cambió el juego con la innovación de tener todo en un mismo lugar, y claro que todo era más sencillo y cómodo, pero cuando se trataba de cosas nuevas el cine era el lugar para ello. Sí, de vez en cuando teníamos películas originales de la plataforma, pero la calidad era diferente. Se sentía como las películas hechas para televisión. Con la pandemia los nuevos estrenos empezaban a llegar directo a las plataformas. Los números de los usuarios se elevaron a los cielos, y por ende se le metió turbo a la producción de más contenido nuevo. Aquí tenemos que entender algo, las plataformas de streaming no están en guerra entre ellas, están en guerra contra el cine, porque a pesar de todo un éxito en taquilla siempre será más redituable que un éxito de streaming. Es por eso que las plataformas buscan activamente conseguir los derechos de distintas películas para añadirlas a su catálogo, principalmente las películas de mediano presupuesto. Knives Out, que fue muy bien recibida tanto por la crítica y la audiencia, fue comprada por Netflix para estrenar sus secuelas exclusivamente en su plataforma. Prey, una de las mejores cintas de acción y sci-fi de los últimos
últimos años, se estrenó directamente en Hulu por miedo a que no le fuera tan bien en taquilla. Y uno de los casos más hablados recientemente es el de Hitman, una comedia romántica de acción dirigida por Richard Linklater, el de la escuela de rock y protagonizada por Glen Powell, quienes muchos creen que es la próxima gran estrella de cine. Todas las personas que tuvieron la oportunidad de verla en festivales dijeron que era una experiencia divertidísima para verla en una sala repleta de gente, e inmediatamente Netflix compró los derechos para que llegara directo a streaming. Los estudios necesitan generar éxitos seguros, y para que algo sea seguro ahora confían en los algoritmos que les dicen que está de moda, en vez de confiar en los artistas que crean estos éxitos. La comodidad del streaming condicionó al público general a mejor esperar que una película llegue a Netflix o Disney Plus, en vez de verla en el cine, porque este fue el modelo que se implementó después de la pandemia. Además de que por esto mismo la gente se lo piensa 2 veces antes de salir de su casa. Por eso, a menos de que sea un chango gigante de los 3 Spider-Man, ¿para qué ir al cine si hay otras cosas en casa? El modelo de estrenar las películas al poco tiempo de estar en cartelera no está siendo una opción muy rentable, así que como les están dando muy poco tiempo en exhibición, tienen que asegurarse de que en ese poco tiempo logren recaudaciones absurdas. No es sorpresa que entonces prefieran estrenar únicamente blockbusters masivos en vez de proyectos más medianos. Eso hace que las películas de las que hemos estado hablando en este video terminen yéndose en su mayoría a una plataforma. Regresando a nuestro ejemplo de Volver al Futuro, imaginemos que se produjera hoy en día con ese mismo presupuesto. Mucha gente se interesaría por la cinta y le iría a ver al cine, pero en el peor de los muchos casos preferirían solo esperar a que llegue a las plataformas, porque ahora ya saben que las películas se estrenan en streaming unos cuantos meses después, por lo que mejor se asaltan y ese dinero se lo gastan en una película más grande y vistosa. Volver al Futuro solo está unas semanas en cartelera y después se va a streaming, donde la gente la descubre y en el mejor de los casos es todo un éxito. Así que los ejecutivos dicen, mejor vamos a sacar de secuelas que se estrenen directamente en Netflix, y así nos perdimos de ver en el cine una de las mejores trilogías de la historia. Encima, con tanto contenido, tantas series y tantas películas que tenemos, el público general se ha vuelto menos apreciativo de lo que ven. Terminamos una serie o película y la que sigue. Ya no se piensa en lo que vemos ni nos quedamos a apreciar. Por ende, el público general ya no está tan interesado en volver a experimentar una película y mucho menos en el cine. Hemos optado por lo rápido e inmediato. Suena muy pesimista, yo lo sé, pero no todo está perdido, porque en años recientes hemos visto poco a poco el resurgimiento de estas películas en los cines. Hay algunas que nunca se fueron del todo. Las películas de terror, por ejemplo, siempre han tenido presupuestos considerablemente moderados y son todo un éxito. Y con los mega fracasos taquilleros que hemos tenido en años recientes, realmente no hay tanto dinero para seguir produciendo películas de 300 millones a cada rato. Así que hemos visto más películas no tan costosas llegar a cines, y para sorpresa de los estudios terminan siendo muy redituables. Los ejecutivos se la pasaron apostando por ir a lo grande, y después de muchas victorias empezaron a perder, y ahora que están perdiendo deben de volver a las apuestas menores que los están sorprendiendo. Algunas están recuperando lo justo, como No Hard Feelings, que fue para muchos como respirar aire fresco. Una comedia para adultos de este tipo tiene rato que no se ve. Suena más como algo que verías enterrado en Netflix, pero llegó a cines y le fue bien. Luego tenemos casos como The Beekeeper, una película de acción X y ridícula, pero con un presupuesto de solo 40 millones que alcanzó 250. No son cifras nivel Vengadores, pero fue redituable. Una de las cosas que influyen en este resurgimiento es que las nuevas generaciones se han vuelto más apreciativas y abiertas al cine raro, el cine más artístico, y lo pudimos ver con Poor Things. Costó 35 millones y recaudó 117. Algo que influyó muchísimo claramente fue su nominación al Oscar. Ahí yace otra de las claves para que estas películas sean un éxito, que se haga una buena publicidad, para que la gente sepa que existen. Esto me lleva a mi siguiente punto y pido perdón por lo que voy a decir, pero tristemente es un excelente ejemplo de esto. Sound of Freedom. Sí, una película mala con un marketing genuinamente malvado, que aparentaba buenas intenciones, pero cuyo único fin en realidad era catapultar una carrera política fallida. Pero su mega éxito fue gracias a esta mercadotecnia tan bien pensada, que con solo 14 millones logró conseguir 250, más de 15 veces su presupuesto. Y esto por una película mediana de la cual ya ni se habla. Imaginen lo que pasaría si se hiciera con algo de buena calidad. El caso más reciente es Anyone But You, teniendo reportes sobre su gran desempeño en taquilla, con un presupuesto de solo 25 millones y recaudación de 220. El truco fue sencillo, 2 actores atractivos y una comedia romántica que no tiene nada de especial, pero la gente quiere ver este tipo de cintas. Hay parejas que quieren ir al cine a una cita, grupos de amigos que se ponen de acuerdo para salir, pero si no tienen opciones no lo van a hacer. El panorama es bastante confuso, pareciera que de nuestra parte no hay mucho que podamos hacer, pero eso no es cierto, podemos influir con nuestras entradas. Así que la próxima vez que veas en cartelera algo que te llame la atención, no dudes en apoyar cintas nuevas y diferentes, porque mientras más lo hagamos, más las veremos. Y también si puedes apoyar el contenido de aquí suscribiéndote y yéndote al siguiente video. Los amo, siempre los voy a amar. Yo soy JP y nos vemos en el siguiente video. Chao.